¿Cansado de las aburridas clases de filosofía, en las que a veces ni el profesor entiende lo que dice? Pues no se preocupen, le traemos la solución a sus complicadas clases. Quédense en este su programa, Un poco de filosofía. ¿Has escuchado hablar del existencialismo y el criticismo? ¿No? No. Pues a continuación hablaremos de estas dos corrientes de la filosofía contemporánea. Y dale con eso. Empezamos con el existencialismo. Es una corriente filosófica que centra su análisis en la condición humana, la responsabilidad individual, la libertad o el significado de la vida. Esto es una doctrina que busca superar los moralismos y prejuicios del ser humano, que define el valor de la persona humana y trata de alcanzar su potencial, y este se divide en tres tipos: existencialismo cristiano, agnóstico y ateo. Hola, mi nombre es Tania y quiero hablar un poquito sobre el existencialismo cristiano. Pues miren, les platico. El existencialismo cristiano es un movimiento teológico y filosófico que adopta un enfoque existencialista de la teología cristiana. También entiende que los sujetos deben de relacionarse con Dios con independencia de las prescripciones morales, en pleno uso de su libertad individual. Y en este sentido, el ser humano debe enfrentarse a la forma de decisión y a la toma, proceso del cual deriva la angustia existencial. Indagué un poquitito y ¿qué creen? Encontré que el representante del existencialismo es Søren Kierkegaard. ¿Qué? Les cuento un poco sobre él. Pues fue un filósofo y teólogo que nació el 5 de mayo de 1813 en Dinamarca y murió el 11 de noviembre de 1855 en el mismo lugar. Y dicen que le encantaba presumir al hombre que se le conoce como el padre del existencialismo y que su filosofía se centra principalmente en la condición de la existencia humana, en el individuo y la subjetividad, en la libertad y también en la responsabilidad, en la desesperación y en la angustia. También supe que realizó una filosofía existencialista, ya que él la consideraba como una expresión de la vida individual examinada con intensidad y no como la construcción de un sistema monolítico. Y también vi que señaló que el hombre tiene que elegir entre el estado de insensatez estética, en el que se disfruta de los placeres de la existencia, y el estado de lucidez ética. Oigan, y les digo algo. No lo sé, tú dime. ¿No quieren? Bueno, como quieras les voy a decir. No debemos olvidar que Kierkegaard es, en consideración con nuestra situación histórica, se sintió un poco obligado a replegarse hacia un yo, al cual le es conferida plenitud solo en su relación con Dios, que el yo con el cual él nos compromete permanece vacío en su forma puramente humana. Es una consecuencia de su negativismo, pero esta no es ninguna invención arbitraria, sino la respuesta a una coyuntura histórica en la cual ya no sabemos objetivamente quiénes somos. Bueno, ahora hablaremos sobre el existencialismo agnóstico. En primer lugar, ¿qué es el existencialismo agnóstico? Y bueno, este es un existencialismo en el cual la existencia o no de Dios es una cuestión irrelevante para la existencia humana. Uno de sus representantes es Martin Heidegger, y aunque él mismo no se consideraba parte de la corriente existencialista, algunos de sus aportes tienen relación con ese tipo de existencialismo. Pero eso lo voy a mencionar más adelante. Vale. Primero hablemos sobre Heidegger. Nació el 26 de septiembre de 1889 en Meskirch, un pueblo de Alemania. Sus padres eran católicos romanos devotos y esto lo llevó a estudiar teología en la Universidad de Freiburg, aunque al final decidió dedicarse a la filosofía. Y en la década de 1920, él trabajó como profesor de filosofía en la Universidad de Marburg y posteriormente en la de Freiburg, en donde ejerció durante el resto de su carrera. Y ahora,
¿Por qué hago mención de Heidegger si él mismo no se considera parte de la corriente existencialista? No sé. Pues es por su aporte, que es su obra Ser y Tiempo. En ella trató de responder una pregunta clave: ¿qué significa exactamente ser? ¿En qué consiste la existencia? ¿Y cuál es su característica fundamental si es que existe una? En este libro plantea que esta pregunta debe ser reformulada en búsqueda del sentido del ser más que de este en sí mismo. De esta forma afirma que no es posible separar el sentido del ser de un contexto espacial y temporal determinado, lo que quiere decir que no es posible separar el ser de su entorno, y de hecho la interacción con el entorno es parte fundamental del ser. Es por esto que no se puede hacer que éste sea dominado o hacer que lleve una vida carente de autenticidad. Tomando en cuenta el término autenticidad, yo siento que ese es su aporte a la educación, debido a que muchas escuelas filosóficas establecen que el ser humano puede llegar a dejar de ser auténtico en su vida en sociedad. Y es por eso que varios modelos pedagógicos quieren promover la autenticidad del estudiante mediante el desarrollo de su creatividad y de su pensamiento crítico. Eso es todo por mi parte y ahora vamos con el siguiente tipo de existencialismo. Hola. Hola, ¿qué tal, grupo? ¿Cómo están? ¿Bien? Reportarse. Yo les voy a hablar del existencialismo ateo. Primero, su representante, Jean-Paul Sartre, escritor, filósofo y dramaturgo francés. Nace el 21 de junio de 1905 y muere el 15 de abril de 1980. Sencillo, poco apegado a cosas materiales y con gran compromiso social. Es ejemplo del intelectual comprometido del siglo XX. ¿Hay algo que este joven no haga bien? En 1929 se graduó con un doctorado en filosofía y conoció a Simone de Beauvoir, compañera inseparable de su vida. Tuvo una actitud militante de la filosofía. Se solidarizó con los acontecimientos de su época como el Mayo francés del 68, la Revolución Cultural China y la Revolución Cubana. Se relacionó activamente con el socialismo y fue su severo crítico. Tuvo una relación fluctuante con el comunismo. Hizo de la filosofía y la literatura un compromiso con las luchas sociales y políticas. Filósofo, novelista, dramaturgo y ensayista fue, además, el padre del existencialismo, una corriente que dejó una profunda huella en el pensamiento moderno occidental. Ahora, ¿qué es el existencialismo ateo? No sé. Bueno, el existencialismo ateo rechaza cualquier tipo de justificación metafísica de la existencia. Es un ateísmo consecuente, puesto que Dios no existe la naturaleza humana. El hombre no tiene esencia o naturaleza, es lo que él mismo se ha hecho. En la existencia precede a la esencia. Es un tipo de existencialismo que difiere fuerte y claramente de las obras existencialistas cristianas de Søren Kierkegaard, desarrollándose en el contexto de un punto de vista ateo. No cree que Dios exista. Sartre está convencido de que no puede haber un Dios si por Dios entendemos un ser autoconsciente infinito. El concepto de Dios es en sí mismo contradictorio, puesto que trata de unir dos nociones, la del ser en sí y la del para sí. El existencialismo no es más que el esfuerzo por deducir todas las consecuencias de una lógica concepción atea. Sin embargo, el existencialismo no agota toda su caudal en la prueba de la no existencia de Dios, insistiendo además en que aunque Dios existiera, nada cambiaría. Esto no quiere decir que Sartre crea en Dios, sino simplemente que el auténtico y verdadero problema es que el hombre vuelva a encontrarse a sí mismo y se convenza de que nada ni nadie puede salvarle sin más, ni siquiera una auténtica existencia de Dios. Algunas de las obras destacables de Jean-Paul Sartre son El ser y la nada, que se publicó en 1943, El existencialismo es un humanismo en 1946 y Crítica de la razón dialéctica en 1960. Bueno, ¿qué aporta su filosofía a la educación?
Jean-Paul Sartre aporta a la educación conceptos como libertad y responsabilidad, ideas basadas en el existencialismo. Es un humanismo, una de sus obras, en donde reconoce el hombre como un legislador de sí mismo. La intención es que el hombre sea capaz de superarse a sí mismo, dándole responsabilidad al mencionar que las elecciones y acciones humanas determinan su esencia. Entonces hace hincapié en prestar atención en la libertad que condiciona al hombre en ser responsable ante sí mismo y los demás, pues toda la vida es consecuencia de una elección. Podemos observar que la idea de Sartre enriquece a la educación como un fenómeno social que da hincapié al compromiso moral y a la crítica de la conducta, la cual depende de los valores del individuo y en la responsabilidad que recae en él. Muy bien, ya hablamos acerca del existencialismo y ahora toca el turno del criticismo. Ustedes se preguntarán, ¿qué es el criticismo? ¿Acaso es lo que hace mi vecina cada vez que me ve pasar con alguien? ¡Qué galán! ¿Acaso es cuando alguien se me queda viendo de pies a cabeza por la manera en la que he visto? Perdóname mi amor por ser tan guapo. ¿Y cómo como? ¿Y cómo me comporto? Sí y no. Bueno, en realidad no. No, bueno, sí. Primeramente, el criticismo es una corriente filosófica que etimológicamente proviene del griego crino, el cual significa distinguir, separar o dividir. Entendemos entonces el criticismo es aquella corriente encargada de la razón y la reflexión sobre la veracidad de las cosas, en donde como primer paso se debe de investigar e indagar acerca de ciertos temas de interés, empañarte de aquel conocimiento y de esta forma separar aquellas cosas que no creas correctas o verídicas, y así posteriormente, con base a los conocimientos previos, puedas crear un conocimiento el cual esté respaldado por distintos autores y sobre todo por la razón. Por otra parte, esta teoría no niega ni desconoce que el hombre pueda tener acceso a la verdad y al conocimiento. Sin embargo, considera necesario evaluar la forma en la que éste lo alcanza. Su mayor exponente y además considerado como el padre del mismo es el filósofo y científico Immanuel Kant, quien era de origen prusiano y pasó la mayor parte de su vida dando clases. Tuvo problemas con el gobierno de su país por las ideas y el pensamiento crítico que tenía, el cual hasta cierto punto orilló al rey a prohibir a Kant seguir dando clases y expresar su pensamiento con los demás. Pero todo eso terminó cuando el rey murió. Ay, Drake sí se murió en serio. Kant define al criticismo como una doctrina que resalta por su madurez sobre las demás, ya que asume una actividad reflexiva y crítica ante muchas afirmaciones de la raza humana. En la actualidad es de suma importancia, tanto dentro de la educación como en lo social, ya que todos los seres humanos tenemos pensamientos e ideas diferentes. Todos de forma inconsciente o consciente utilizamos el pensamiento crítico, pero ¿cómo es que lo uso sin darme cuenta? Lo usas cuando no estás seguro de lo que te están contando, cuando tienes ciertas dudas sobre algo, entonces en automático te pones a pensar basándote en los conocimientos que tienes, pero si aún así no encuentras una respuesta que te deje satisfecho, investigas hasta llegar a obtener aquella respuesta que tú consideres correcta. Se dice que el pensamiento crítico ayuda a la superación personal de uno mismo, ya que te obliga a conocer más acerca del mundo que nos rodea. Muchísimas gracias por ver el video y esperamos hayan entendido mejor el tema. Hasta luego.